Tenebrosos, bienvenidos a este canal. Los saluda su amigo Mark y les vamos a contar algunas historias paranormales que le sucedieron a personas como tú y como yo. Así que ponte cómodo y apaga la luz. Nosotros somos Historias Tenebrosas. Cuando mi abuelo estaba recién casado, él trabajaba en un hotel muy reconocido de aquellos tiempos. El hotel era muy grande. Sin embargo, las personas que llegaban a vivir experiencias paranormales casi siempre eran de un mismo lugar. La gente que se quedaba en esa habitación casi nunca duraban más de 2 días, ya que los recepcionistas contaban que muchas veces recibían llamadas de la gente molesta que afirmaban que había un infante en su ventana, que siempre les tocaba para que salieran a jugar. Sin embargo, las personas que se hospedaban ahí querían encontrar una explicación sobre aquel suceso, ya que era el 5º piso y las habitaciones no tenían balcones. La gente de limpieza que trabajaba ahí no quería pasar por ese pasillo, ya que de igual forma se afirmaba que el niño jugaba en medio del pasillo. Además que también podías escuchar su voz y su risa. Mi abuelo fue testigo de uno de aquellos sucesos. Al caminar sobre ese pasillo y escuchar detrás de él la voz de un niño pequeño, pero al voltear nunca veía a nadie. Otra anécdota de ese hotel no la vivió mi abuelo, pero sin embargo, un amigo de él, el señor Miguel, era un guardia de los que están en una especie de caseta que permite el acceso de los empleados en el turno de la mañana. Un día cuando él llegó, se encontró con la nueva guardia. Ella le sacó plática, ya que según él, la muchacha era muy platicadora. Entre esa plática salió una pregunta que se le hizo extraña a Miguel. Y la pregunta fue: ¿hasta qué hora puedo permitir la entrada de la empleada de limpieza? Miguel inmediatamente preguntó que a qué se debía su pregunta. La muchacha comenzó a contar que la noche anterior llegó una señora de edad mayor y de inmediato la muchacha no la dejó pasar. La señora, al ver eso, mostró su credencial para entrar. Su nombre era María y posteriormente la dejó entrar, pero ya no la vio salir. Miguel, al escuchar esta anécdota, le pidió que de inmediato le mostrara la libreta de llegadas y la credencial de la señora. Al ver la información, no pudo evitar ponerse serio para luego decir: esto no puede ser posible. Doña María falleció hace 2 días. La muchacha, al pensar que era una broma, solo se rió, incómoda, y al ver la expresión de Miguel, entendió todo. Ella solo se quedó callada y se fue. Después de ese día, ya no se presentó a trabajar. Bueno, esto me pasó cuando estaba por secundaria. Siempre que volvía del cole, me iba donde mi abuela, ya que siempre nos invitaba a almorzar a mi hermano y a mí, mientras mi mamá trabajaba. Siempre llegábamos a eso de las 2:30 p.m. y nos sentábamos a ver la televisión, lo normal. Pero había algo curioso, que pasaba como a las 3 en el 2º piso. A veces mientras veía la televisión y mi abuela estaba ahí al lado sentada, escuchábamos que sus perros se ponían histéricos y comenzaban a ladrar desde el primer escalón de la escalera, como si alguien estuviera arriba. Ellos subían de manera normal para acompañar a mi abuelo a dormir en las camas, pero por algo no lo hacían en estos casos, y solo se ponían a ladrar. Lo raro era que a esa hora no había nadie arriba, y esto no pasaba una, sino que pasó varias veces. Nos quedábamos viendo con mi abue y ella solo atinaba a decir: estarán penando. Aparte de eso, también se escuchaba como si alguien caminara muy lentamente, cosa que era notorio ya que ese piso era de madera.
y en ocasiones sentía algo de frío cuando pasaba por debajo de esa zona. No me daba mucho miedo, solo curiosidad. No había gatos que pudieran entrar a esa parte, pelos, arañazos, heces o nada para poder decir que era otro animal. Hasta esos días creí que algo más pasaba, pero no le di importancia, hasta que llegué como a las 3 y subí a cambiarme. Todos los demás habían salido. Mientras estaba ahí, escuché cómo los perritos corrieron hacia el primer escalón y comenzaron a ladrar. Me pareció bastante raro y al respirar vi mi propio aliento y comencé a sentir bastante frío. Esto no tenía ningún sentido, ya que el segundo piso era totalmente de madera y era pleno verano. Vi a mi izquierda para cerciorarme que aún era de día y el sol estaba ahí, a full. Luego de ello, escuché solo una pisada y yo atiné a dar 2 largas, bajar 1, 2, 3 escalones y luego saltar al primer piso. Los perritos me hicieron espacio y luego continuaron ladrando por un rato más y luego volvieron a su lugar. De más está decir que no volví a subir. Inventé lo que sea para que, por favor, me pasaran mi ropa más tarde. Volvió a pasar unas 3 veces más. Pisadas, frío y perros ladrando. Pero no volví a subir a menos que casi todos estuviéramos. Y luego de eso, todo terminó. No llevaron curas, ni chamanes, ni nada por el estilo. Y aún me pregunto, ¿qué habrá sido? Hace un par de años era un fin de año. Estábamos mi pareja y yo en la casa de un familiar. Él tenía un cuarto afuera y en ese momento nos tocó dormir en él. Estaba pequeño, pero tenía una ventana. Ese día nos dormimos junto a la ventana, todo tranquilo. Después de cenar y hacer actividades, nos fuimos a acostar para descansar, después de un día tan agitado. Al momento de dormir a la hora exacta de las 2:50, 10 para las 3 de la mañana, escuché a mi pareja gritar porque lo estaban ahorcando y me decía con el poco aliento que le quedaba: «Hay una señora vestida de negro en la puerta». Lo gritó varias veces, pero no había nadie. Él seguía sin poder respirar. Todo esto duró como 5 o 10 minutos más o menos. Cuando lo pude tranquilizar, se volvió a dormir como si nada. Al día siguiente le pregunté que si se acordaba de lo de un día antes y me dijo que no. Pero momentos después me dijo que soñó que lo estaban ahorcando y jalando del cabello, que se sentía tan real. Y en ese momento le vi el cuello. Tenía rasguños, manos marcadas y todo morado. Y desde ese día no volvimos a la casa. No supimos qué fue y él no sabe lo que pasó realmente. Era una noche normal en mi casa. Como todas las noches, solía juntarme mucho con un amigo. Ese amigo era de quedarse a dormir bastante seguido en mi casa. De todas las veces que él se quedó, nunca había pasado nada raro. A mí me pasaron varias cosas estando solo y con otras personas, pero nunca con él. Resulta que una noche se quedó a dormir todo normal, hasta que llegó la hora de que nos fuéramos a dormir. Nos acostamos y nos dormimos. Pasan unas cuantas horas y me despierto, porque soy de despertarme seguido cuando alguien se queda en casa. Me despierto y levanto la mirada. Mi habitación estaba en completa oscuridad. Lo único que se podía ver eran las luces del módem de internet. En ese momento levanto la mirada hacia la puerta y veo como una sombra desde la cama de mi amigo. Para ser exactos, en la parte de los pies. Veo como esa sombra negra camina hacia la puerta. Lo cual yo pensé y dije, es mi amigo que va al baño. Algo que se hace habitualmente. Dije, es él y va al baño. Pero lo extraño fue que nunca se abrió la puerta. Yo puedo asegurar que vi una sombra negra ir hacia la puerta. Miré rápidamente a la cama donde estaba mi amigo y él estaba ahí acostado. No era él la cosa o persona que había visto.
No le di importancia y seguí durmiendo, porque cuando pasan cosas como esta, no les presto atención. A los días le cuento a mi amigo lo que vi esa madrugada, y él también me asegura que esa noche también vio una sombra. Yo a partir de ese día no volví a experimentar algo así. La verdad que esta es una historia muy corta, pero quiero contárselas. Cuando tenía una edad entre los 4 y 5 años, mi papá había llevado a casa una muñeca que medía casi 1 metro. Yo tengo recuerdos que cuando me levantaba al baño por las noches, la muñeca me llamaba al sofá y me hacía preguntas y hablaba conmigo. Conforme fue pasando el tiempo y los años, yo creía que a lo mejor no era del todo real, ya que pues era una niña. Pero de adulta, mi mamá me contó que la muñeca siempre la dejaba bien guardada, porque ella le tenía miedo, y siempre amanecía en el sofá. En una oportunidad hace ya más o menos 2 años, pude presenciar con mis propios ojos y además un testigo, un desdoblamiento. Y no estaba medio dormida como suele pasar en las experiencias paranormales o extrañas. Era la tarde, de esas horas luego del almuerzo cuando la gente que está en casa decide descansar un poco, y con la casa llena de gente distribuidos así. Mi abuela en su habitación pasada de los 80 años. Mi padre en la habitación principal con una enfermera, ayudándole a superar esta enfermedad tan grave que ni siquiera quiero mencionar. Mi esposo, mi hijo y yo en la otra habitación. Mientras mirábamos la televisión me doy cuenta que mi esposo está dormido y decido salir de la habitación a la cocina por un poco de agua. Noto que mi abuelita está parada de espaldas, en la esquina de la cocina como mirando algo. Sin darle importancia tomo el agua y regreso al cuarto. En el camino me la vuelvo a encontrar, caminando poco a poco de espaldas a mí nuevamente. En ese momento volteo a ver a la cocina y no había nadie. El cuarto principal donde mi padre descansaba y la enfermera lo acompañaba despierta, anotando las medicinas y cuidados del día, pero sentada en dirección al pasillo. Entro sin voltear a ver a la abuela y con la piel de gallina le pregunto: «Oye, ¿tú viste a la abuela salir del cuarto?» Y ella me dice: «La verdad no escuché la puerta, pero vi de reojo cómo caminaba en el pasillo». Y yo me aparto y vemos las dos que no hay nadie. En ese momento se para y vamos las dos a revisar la habitación. Y ahí estaba la abuelita dormida profundamente, tanto que no la pudimos despertar. Ambas nos miramos con la boca abierta, pues era imposible para su edad y velocidad estar en 3 lugares tan rápido, menos en una casa relativamente pequeña. Cuando la abuela se despierta le pregunto si ella había salido del cuarto y me dice: «No, dormí mucho en la tarde. A ver, ayúdame a ir al baño». Estaba muy viejita y con movimientos realmente lentos. Nosotros al día de hoy no sabemos qué pasó, cómo pasó y por qué. Hace 1 año la abuela protagonista de mis historias se fue al cielo y nunca supimos realmente qué pasó esa tarde.